ponerlo en pantalla completa. ¿Alguien está grabando sí la clase? Correcto, correcto. Ya, la pasa. Bien, el ensayo que vamos a ver va a ser el ensayo de película de gas en el horno rotatorio. ¿Ya? Fíjense, es el que les decía, no sé si nos dará el tiempo para hacerlo en laboratorio, porque lo mínimo es tenerlo, bueno, el tiempo 4 horas, más o menos 15 minutos, si no me equivoco, en el horno, ya a una temperatura de 165 grados centígrados. Se mide la pérdida de masa y también se vuelve a hacer los mismos ensayos que hemos hecho. Utilidad, punto de ablandamiento, punto de inflamación, no peso específico, solo utilidad, punto de ablandamiento, punto de inflamación y penetración, ¿ya? Y se compara con los resultados del material original, ¿ya? Se lo somete a un sobrecalentamiento, una temperatura de 163 grados, en una temperatura bastante elevada. Como les digo, se mide la pérdida de masa y además, si se lo requiere, se analiza cómo ha cambiado, cómo se han modificado los datos de los ensayos pasados con respecto a realizarle un sobrecalentamiento al asfalto. Bien. El envejecimiento en pavimentos flexibles ha sido durante mucho tiempo uno de los principales problemas que afectan a la calidad y al tiempo de vida útil de una carpeta. Sí. Ya. Si bien este fenómeno interviene muchas variables, ya, algunas que son como ser tipo de agregado, va a depender de si la resistencia al desgaste, la granulometría es buena, entonces vamos a tener una buena resistencia. No se puede trabajar con agregados redondeados, ¿ya? Eso se los aclaro. O sea, la grava que ustedes usan para hacer hormigón no se utiliza para... Lo que es procedente de lecho de río o de cantera de río no se utiliza en diseño de mezcla asfáltica. Tiene que ser material, obviamente, procedente de una trituración, ¿ya? Entonces, no se puede utilizar agregado del lecho de río para hacer carpetas asfálticas, ¿ya? Otras cosas que más intervienen son los factores externos como ser la humedad, la temperatura, la radiación solar, ¿ya? Que provocan daños imposibles de eliminar, pero se puede minimizar. Especialmente la radiación, mucho va a depender en qué zona nosotros estemos trabajando, ¿ya? El efecto del envejecimiento del asfalto muchas veces tiene que ver con la alta temperatura, pero la radiación es un poco más un tema que a la larga viene a hacer que el asfalto tenga a endurecerse o volverse un material rígido, ¿no? Durante el proceso de envejecimiento de un cemento asfáltico, este va perdiendo plasticidad y va ganando viscosidad y dureza, ¿ya? A la vez que la cohesión va haciéndose mayor hasta alcanzar un valor máximo, ¿ya? Correspondiente a una dureza crítica, a partir del cual la cohesión disminuye, el material va adquiriendo fragilidad, llegando a ser incapaz de soportar esfuerzos bruscos o deformaciones rápidas. En este estado es incapaz de absorber tracciones y es fácil la ruptura a partir de fisuras superficiales que irán progresando hacia el interior con el paso del tiempo. Como les digo, o sea, el asfalto ustedes lo han visto, ¿ya? Pareciera un material ahí, cuando me vieron los que han ido al laboratorio cortando, pareciera un material que fuera un poco plástico, ¿ya? Y a medida de que se va calentando, o en este caso, a medida que pasa el tiempo, entonces se va volviendo algo más rígido, así como lo que alguna vez alguien me preguntó por qué uno usaba alquitrán en una mezcla asfáltica. Porque en sí ya el material es bastante rígido. Ustedes cuando lo compran en una ferretería parece una piedra, ¿ya? Y el asfalto no es así. Entonces imagínense el alquitrán al estar en contacto con el sol. Si fuera una mezcla asfáltica, ¿cómo llegaría a ser un material quebradizo? Por eso que en la construcción funciona bien como impermeabilizante, ¿ya? El igual, el asfalto podría funcionar bien como impermeabilizante. El alquitrán también. Pero en la construcción de carreteras no va a funcionar. Ya, es un material que ya es medio rígido en sí cuando está seco, ahora peor si le llega a las condiciones atmosféricas y ambientales, va a ser mucho más complicado, ¿ya?
El mismo fenómeno va a tender a pasar en el asfalto. A medida que se va evaporando ciertos componentes que tienen asfalto, si bien se va haciendo más resistente, por así decirlo, pero lo que nosotros buscamos es que el pavimento sea flexible, como dice su nombre, ¿ya? Si no, en ese caso, nosotros si queremos algo rígido o bastante resistente, buscamos un pavimento de hormigón, ¿ya? Porque el pavimento de hormigón no se deforma por la resistencia que tiene. En cambio, el pavimento flexible, si bien no soporta una gran carga, pero si se deforma, vuelve a recuperar después del paso de los vehículos su estado inicial, o tendría que ser así, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja que tiene el pavimento flexible. Además, que en el tema de mantenimiento, cuando ya llega a no ser utilizado o no cumplir con las condiciones de servicio, se hace un recapeo y se pone una carpeta más encima, ¿ya? Y sigue funcionando. El envejecimiento es un fenómeno complejo en el cual existe una degradación y una transformación de los componentes iniciales del asfalto, ¿ya? Perdiendo esto sus propiedades en las cuales influyen tanto las acciones individuales o superpuestas de los rayos ultravioletas del sol, el agua de lluvia, el calor, el aire, etc. De todos los factores que pueden provocar el envejecimiento del asfalto, lo que generalmente se tiene más directamente en cuenta es la vaporización de algunos productos volátiles que tienen asfalto, ¿ya? Y la oxidación o reacciones químicas entre los componentes del asfalto y el oxígeno, ¿ya? Esto está asociado al envejecimiento a largo plazo en el periodo de servicio, ¿ya? Fíjense, el asfalto va comportándose más como un material viscoso, ¿ya? A medida de que va pasando el tiempo. Y aquí están las tres etapas. Una, cuando se encuentra en el tanque, cuando es extraído. Dos, cuando ya es vertido, colocado. Nosotros hacemos varios calentamientos hasta la construcción. Y bueno, con el curso del tiempo va incrementando debido a la evaporación de ciertas sustancias, ¿ya? No es muy conveniente, bueno, fíjense los daños que hay en el asfalto, ya habíamos hablado alguna vez, ahí consultó sobre la piel de cocodrilo, que es cuando ocurren las fisuras, se abren y se vuelven críticas, ¿ya? Hundimiento, que es lo más probable que ocurra, ¿ya? El envejecimiento del asfalto produce ciertas fisuras que a medida de que se va incrementando la carga, es como todo material. Cuando lleven hormigón van a darse cuenta que la inercia del material o del elemento ya no va a ser igual una vez aparezca la primera fisura. Va a ir disminuyendo su inercia porque del material ya no va a trabajar una vez esté fisurado. Ocurre siempre eso en todos los materiales. La madera, el hormigón, en una mezcla de asfalto también va a ocurrir el mismo problema, ¿ya? Entonces, lo que se puede hacer para determinar en este caso, eh, bajo diseño de asfaltos convencionales, se usa el método de película delgada en el horno rotatorio, ¿ya? En asfaltos diluidos, asfaltos emulsionados y modificados, bueno, en asfaltos modificados es válido el ensayo de película delgada en el horno rotatorio, pero también hay otros tipos de ensayos para poder determinar la pérdida. Uno, se determina la pérdida de masa, ¿ya? Por el calentamiento excesivo. Y dos, determinar cómo va variando las propiedades, ¿ya? La metodología SuperPay cuenta aparte del equipo de horno rotatorio con otros dos equipos más con los cuales se puede determinar o ver o analizar qué efecto genera el sobrecalentamiento en la asfalto, ¿ya? Entonces, Disculpe, lo que Osi. nosotros, ¿sí? Usted mencionaba la metodología SuperPay, ¿y esa cuándo más o menos se ocupa? ¿En asfaltos modificados o especiales? No, hasta donde sé, no había ningún laboratorio que cuente con equipos para hacer diseño por SuperPay aquí en Bolivia. Así Ah, que en vano porque lo que sería hablar. entiendo. Hace 2 años, no sé si alguno de ustedes participó en ese congreso que hubo departamental
de ingeniería civil aquí en el auditorio de contaduría. 2019 fue creo que en mayo o junio. No sé si algunos, bueno, algunos son 2180, eran muy jóvenes en esa época. Vino el representante de Gazprom, que es distribuidor de asfalto ruso aquí en Bolivia, y empezó a hablar sobre cerró el ciclo de conferencias el tercer día de Gazprom y era de diseño SuperPay, ¿ya? Yo ya había escuchado sobre diseño SuperPay, pero como sabía que no, la norma boliviana igual tiene una guía de ensayos para SuperPay, pero no hay laboratorio, no, desconozco si hubiera en la Universidad de La Paz o Sucre o Oruro que tenga equipo, pero aún se sigue analizando aquí en Santa Cruz por March, ¿ya? Entonces ellos se pusieron a hablar de SuperPay como si en Bolivia nosotros conocíamos la metodología. Y bueno, hasta inclusive mismo doctor Hurtado había cosas que no sabía y se puso a preguntar, ¿ya? No es muy moderno el método SuperPay porque, si no me equivoco, en el 89 o 91 los americanos lo generaron el método. Pero como les digo, no hay equipo aquí para llegar a hacer esos ensayos. O desconozco si hubiera en Bolivia, pero en Santa Cruz no hay ningún laboratorio que tenga. Entonces, sería de más hablar sobre el diseño SuperPay. Pueden investigar de todas formas si les gusta aprender, ¿ya? Bien, continuando entonces. Lo que nosotros hacemos en el horno que siempre calentamos, no sé si llegaron a ver, ¿ya? Se puede colocar o aplicar aquí se ajusta un tornillo y se pueden colocar de 2 a 4 recipientes. ¿Cuándo se trabaja con 2? Cuando solo se quiere medir la pérdida de masa, ¿ya? Se colocan 2 recipientes, ¿ya? Si nos piden o hay que hacer los demás ensayos, se pueden colocar, si piden hacer, o sea, si piden que veamos cómo el sobrecalentamiento ha afectado a las propiedades del asfalto, ¿qué quiere decir eso? Que vayamos a hacer de nuevo ductilidad, punto de ablandamiento, punto de inflamación, ductilidad, punto de ablandamiento, punto de inflamación y penetración. Entonces se deberán colocar 4 recipientes, ¿ya? Porque en cada recipiente se colocan aproximadamente 50 ml de material, ¿ya? Entonces, si solo vamos a medir pérdida de masa, o sea, los componentes del asfalto que se evaporan, se colocan 2 recipientes. Si vamos a hacer los demás ensayos para comparar con el asfalto en su estado inicial, se van a colocar 4, ¿ya? Entonces, entre los equipos que necesitamos contar sería el horno con base giratoria, porque esto también empieza a girar, ¿ya? Un horno eléctrico debe ser necesario para calentar la muestra. Termómetros, balanzas de precisión de 0.01 gramos. Recuerden que el asfalto necesitamos una balanza de precisión y por suerte contamos con una balanza de mayor precisión que esta. ¿Ya? Los recipientes o moldes son estos platillos de 14 centímetros de diámetro y aproximadamente 9.5 milímetros de altura. Guantes, espátulas, pinzas, un cronómetro, y en el caso de medir o ver cómo han cambiado las propiedades iniciales del asfalto, el equipo para ensayo de penetración, ductilidad, punto de ablandamiento y punto de inflamación. Entonces, hay que extraer la muestra, ¿ya? Obviamente, como siempre les he mencionado, no se debe calentar las muestras más allá, aproximadamente muchos ensayos hablan de 80 a 100, 80 a 110, 90 a 110, 60 a 90. ¿Ya? Todos esos valores que se refieren a no calentar más allá deben ser, en este caso, por ejemplo, 80 y 100 grados centígrados por encima del punto de ablandamiento esperado. En este caso, nosotros en particular ya sabemos cuánto ha sido el punto de ablandamiento de nuestro asfalto, entonces ya sabemos a qué temperatura calentar, ¿ya? Qué temperatura máxima calentar. Fíjense la nota clara: cuando se deseen otros ensayos sobre el residuo como penetración y ductilidad, puede necesitarse más de 2 recipientes para proveer material suficiente para los ensayos. Si se desea
saber los valores cuantitativos de la pérdida o ganancia de masa de la muestra, al momento de calentar, nosotros tendremos que esperar, o sea, pesamos los 50 ml, o 50 gramos de asfalto, y con eso lo llevamos al horno, o sea, tiene que estar un poco frío el asfalto, no esperamos que enfríe, y luego con eso lo llevamos al horno, y empezamos con el proceso de sobrecalentamiento del horno, ¿ya? El horno, como ya lo han visto, no se puede apreciar aquí lo estábamos viendo, ¿ya? Es igual que tiene espacio para colocar 4 recipientes o 4 platillos, ¿ya? El horno antes de iniciar el ensayo ya debe estar colocado a 163 grados centígrados de temperatura, ¿ya? No es que debe, no es que el horno debe, o sea, ponemos los platillos y los prendemos, hay que poner los platillos en caliente, ya tendría que estar en 163. Y a partir de ahí recién empezar las 5 horas, ¿ya? Por eso que les decía, no sé si nos irá a dar el tiempo para hacerlo correctamente el ensayo. Se tiene que esperar 5 horas más menos 15 minutos, después se lo retira y se mide la pérdida de masa, ¿ya? Entonces, en eso consiste el ensayo. Una nota que dice, bien puntual, bajo ninguna circunstancia se debe colocar 2 grados diferentes a ensayar dentro del mismo horno al mismo tiempo. Por ejemplo, si hablamos de que ustedes están trabajando en un laboratorio de asfalto, tienen un 60-70 y tienen un modificado, no pueden meter, y no van a, y van a medir solo pérdida de masa de ambos asfaltos, no van a poner los dos juntos, por más que tenga 4 espacios, ya no van a tener que colocar. Colocan 2, luego esperan a que pase el tiempo y vuelven a colocar los otros. No se puede ensayar 2 muestras de diferentes grados de penetración o 2 diferentes tipos de asfalto al mismo tiempo, ¿ya? Bien, lo que se hace es obtener 4 pesos. Se determina la pérdida de masa por el calentamiento. Obviamente el primer peso va a ser el peso del molde vacío, el segundo peso el molde más cemento asfáltico, ustedes vierten sus 50 gramos, lo ideal recomienda la norma trabajar con 50 gramos. Vierten sus 50 gramos, tienen registrado cuánto es el peso, lo llevan al horno, pasan las 5 horas, lo retiran, esperan que enfríe un poco, ¿ya? Y lo vuelven a pesar. Ya tienen el peso del primer peso, el segundo peso y tercer peso. La ecuación es la siguiente, el porcentaje de pérdida por calentamiento sería el peso 2 menos el peso 3, dividido entre el peso 2 menos el peso 1%, ¿ya? Lo que se recomienda es que no sobrepase el 1% la pérdida de masa, ¿ya? Si no, se tiene que hacer en el reporte de que ha excedido. Algunos hablan de un valor 1.5, otros un valor más, poco más drástico, de 0.75, pero eso va a depender de la norma con la cual estén trabajando, en el país que estén trabajando. En este caso, en Bolivia, habla de máximo para aceptar el ensayo como válido, una pérdida del 1%, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer, fíjense, hay que vertir el cemento asfáltico en un platillo, ¿ya? Lo ideal es no llenarlo completamente, por eso se recomienda un peso inicial de 50 gramos de asfalto. Luego, si ustedes van a hacer otros ensayos para ver cómo va a variar el comportamiento de las propiedades del asfalto, por eso les digo, pueden colocar 4 platillos, ¿ya? Así como se da aquí en la imagen para hacer el ensayo de punto de ablandamiento. También pueden hacer punto de inflamación, la ductilidad, la penetración, ¿ya? Para ir viendo cómo ha variado debido al sobreenvejecimiento rápido del asfalto, ¿ya? Fíjense, esta es la normativa para Aston, ¿ya? La pérdida por calentamiento, por ejemplo, para un asfalto 40-60 o un 60-80 es de 0.8. Para un 80-100-120 va a ser de 1 y 1.1. Para un 120-150 va a ser 1.3. Y para un 200-300 va a ser 1.5.
Mucho va a depender de la norma peruana, por ejemplo, tiene otros valores, cada país hace diferentes valores. Ya, en este caso, mucho va a depender del grado con el que esté trabajando de asfalto y también de con qué norma estén trabajando. ¿Ya? Bueno, en resumen, el ensayo consiste básicamente en colocar una muestra de 50 gramos, 50 ml, de cemento asfáltico en un recipiente cilíndrico de fondo plano de 140 milímetros de diámetro interno y 10 milímetros aproximadamente de profundidad. Si nosotros vamos a trabajar con 50 gramos, entonces dice que el espesor aproximadamente la capa de asfalto sea de 3.2 milímetros. El recipiente que contiene la muestra debe ser colocado un plato rotatorio, giratorio, porque el ensayo se llama película delgada en horno rotatorio, ¿ya? Durante aproximadamente 5 horas a una temperatura de 163 grados centígrados. Si se desea hacer los demás ensayos para medir cómo ha cambiado las propiedades del asfalto, entonces deben mantenerlo, deben colocar en un recipiente normalizado para hacer ensayos de penetración. Algunos pueden hacer ensayos de viscosidad también, pueden hacer ensayos de ductilidad, punto de ablandamiento, el de punto de inflamación, que sería el más importante de todo, ¿ya? Fíjense, ahí tenemos los datos, peso del molde 1, peso del molde 2, ¿ya? Y los porcentajes de pérdida. Fíjense, 0,70, 0,80, ¿ya? Y los resultados de los ensayos después de, después de haber hecho el ensayo de película delgada, ¿ya? Cómo baja el punto de ablandamiento, el punto de inflamación, la ductilidad. En este caso, por ejemplo, para este asfalto la ductilidad fue de 127 y se redujo a 112. La penetración también empieza a comportarse más duro el asfalto y eso uno se puede dar cuenta cuando vuelve a hacer el ensayo de penetración, ¿no? Entonces vamos a ver un video con respecto a, para que tengan una idea más clara de cómo es el ensayo. Ensayo de la película delgada en el horno. Norma ASTMD 1754. Alcance. Este método describe la determinación del efecto del calor y del aire sobre una película de material asfáltico semisólido. Los efectos de este procedimiento se determinan a partir de la medición de ciertas propiedades seleccionadas del asfalto antes y después del ensayo. Equipo. Horno. El horno debe ser calentado eléctricamente y cumplir con los requisitos de la especificación ASTM E145 a una temperatura de operación hasta 180 grados centígrados. Repisa giratoria. El horno deberá estar provisto de una repisa circular que tenga un diámetro mínimo de 250 milímetros. La repisa deberá estar suspendida mediante un eje vertical, quedar centrada con respecto a las dimensiones interiores del horno y tener medios mecánicos de rotación a razón de 5.5 más menos una revolución por minuto. Termómetro. Un termómetro para pérdida de calor que tenga un intervalo de 155 a 170 grados centígrados y de acuerdo con las exigencias para termómetros 3cc de la norma ASTM 1. Recipiente. Un recipiente cilíndrico de 140 milímetros de diámetro interior y 9.5 milímetros de profundidad, con fondo plano. Deben ser fabricados de aluminio o de acero inoxidable. Balanza. Que tenga una capacidad de 200 gramos y sensibilidad de 0.001 gramos. Muestra de ensayo. Coloque suficiente material para el ensayo en un recipiente adecuado y caliente hasta que llegue a una condición fluida, y que la más alta temperatura alcanzada no exceda en 100 grados centígrados al punto de ablandamiento esperado. Agite la muestra con un termómetro de uso general durante el periodo de calentamiento. Pese 50 más menos 0.5 gramos dentro de cada uno de 2 o más recipientes tarados. Vierta una parte de la muestra dentro de los recipientes especificados para la medida de las propiedades originales del asfalto. Si se desea el valor de la pérdida o del aumento en peso en términos cuantitativos, enfríe las muestras para el ensayo al horno hasta la temperatura ambiente y pese cada muestra separadamente con aproximación a 0.001 gramos. Si no se necesita el cambio de peso, deje enfriar las muestras a la temperatura ambiente antes de colocarlas en el horno. Procedimiento.
Nivele el horno de manera que la repisa gire en un plano horizontal. Con el horno a 163 grados centígrados, coloque rápidamente los recipientes con las muestras sobre la repisa circular. Cierre el horno e inicie la rotación del estante durante en un recipiente de 240 mililitros. Agite completamente los residuos colocándolos sobre una placa caliente para mantener el material en condición fluida. Vacíe el material dentro del recipiente o moldes adecuados para la penetración, ductilidad u otros ensayos que fueren requeridos. Si el cambio de peso se está determinando, enfríe los recipientes a la temperatura ambiente. Pese con aproximación a 0.001 gramos. Pesar los recipientes con los residuos, coloque sobre unas láminas de asbesto cemento y deposite sobre la repisa circular del horno, mantenido a 163 grados. Cierre el horno y rote la repisa durante 15 minutos. Remueva las láminas con las muestras y deje enfriar a la temperatura ambiente. Pese con aproximación a 0.001 gramos. Bien. Esta variante del ensayo de envejecimiento en un horno rotatorio es una de las dos que hay, ¿ya? Esta se llama película delgada, que por sus signos en inglés, por su simbología en inglés, T, F o T, ¿ya? En cambio, hay otro método de hacer en un ensayo en horno rotatorio para medir el envejecimiento del asfalto, que es el que vamos a ver a continuación. Hola, el día de hoy veremos el ensayo de película delgada rotatoria, según manual de carreteras, norma CTL y norma chilena correspondientes. El ensayo de película delgada rotatoria es un procedimiento que somete las muestras de cemento asfáltico a condiciones de envejecimiento primario, similares a las que ocurren normalmente en las operaciones de templado planta. Por lo tanto, este procedimiento simula el envejecimiento o oxidación del cemento asfáltico durante las operaciones de mezclado hasta su colocación en terreno. Ahora procederemos a preparar los equipos y la muestra de cemento asfáltico para nuestro ensayo.
Ya con nuestro ensayo de envejecimiento primario terminado, procederemos a realizar los diferentes ensayos al asfalto recuperado, para así poder comparar los resultados en estado original y envejecido. Muy bien, hemos terminado por hoy. Hasta pronto. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Buenas tardes, Jausi. Buenas tardes, Jausi. Ya. Disculpe, ahí cuando colocaba lo que era las muestras, obviamente antes tenía que darlas a una temperatura de 163 grados, ¿no? Pero después de Sí. 10 minutos tendría que hacerse la comprobación de que siga manteniéndose como constante esa temperatura. El horno lo va a mantener constante, Y después no dice baja ni sube. ya. Y ya después de 1 hora y Ya. cuarto ya se sacan los residuos, ¿no? En el RTF o T, sí. En el de película delgada, que su sigla en inglés es TF o T, 5 horas más o menos 15 minutos aproximadamente, ¿ya? Igual tiene que estar el horno ya calentado a 163 grados centígrados. En ese otro ensayo, sí, es 75 minutos. ¿Y nosotros cuál vamos a ocupar de los dos? Tenemos el de película, en que en realidad no sé por qué le llamó a chileno película delgada al de él. Es un ensayo de envejecimiento en horno rotatorio, pero no es película delgada. Película delgada, ¿dónde está? Se lo mostré por sus siglas en inglés. Dice, Pero ahí salía película rotatoria. sí. Teen, bueno, los que saben inglés, teen creo que significa delgado, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer este de acá, ¿ya? Este, el de los platillos, ¿ya? Ese es el ensayo de película delgado. Obviamente que ambos miden el envejecimiento del asfalto, ¿no? Debido a la elevada temperatura. Pero nosotros contamos con este en el laboratorio. Y ni siquiera es necesario poner un termómetro, así como acá. Ya el equipo, el horno ya cuenta con la temperatura a 163 grados. Tiene un tablero digital que nos muestra la temperatura en la cual se encuentra el horno. Otra pregunta antes que pasemos al siguiente tema. Auxiliar, buenas tardes. El asunto, Sí. como se veía en el video, el problema sería el horno, ¿no? Porque sale que tiene que estar precalentado 1 hora antes para que llegue a la temperatura No, necesaria. va a calentar bueno, ese es en el rotatorio, no sé por qué dice eso. Digo, en el que hizo el último video. El horno a 163 de nosotros llega en 20, 15 minutos, ¿no? El tema Ok, es esperar las 5 horas. Yo creo que este vamos a es el esperar problema. 3 horas y media a ver qué pasa. Y eso lo pueden colocar como observación. Porque habría que tenerlo 5 horas. Eso es lo que dice la norma. Aparte, fíjense, las pérdidas no llegan a ser mayores a 1%. Entonces, si se espera menos tiempo, va a ser menos todavía. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué sucede. No es ni 1 gramo la pérdida. Entonces, bastante complicadito hacer el ensayo. ¿Ya? Entonces, eso sería con lo que respecta al ensayo de película delgado. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el ensayo de índice de rugosidad internacional, ¿ya? Que se utiliza para hacer una evaluación superficial del estado en el cual se encuentran los pavimentos. Ya algunos les hablé sobre eso, del equipo de Merlin. Ya fíjense, lo que me decían, ¿para qué es esa bicicleta que está ahí en asfalto? Fíjense aquí está. Ya. Es el famoso equipo, bueno, yo le digo la bicicleta de Merlin también. ¿Ya? Con eso nosotros podemos medir o determinar un índice de rugosidad del pavimento y con la ayuda de una ecuación determinar el estado de serviciabilidad del pavimento. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso. Si bien los pavimentos tienen un tiempo de vida útil, ya eso cuando se hace el diseño se determina cuál va a ser,
Puede ser que debido al incremento de cargas o debido al incremento de tránsito, porque si bien nosotros, cuando lleven tráfico y transporte, los que vayan a salir por carretera, pueden hacer una sobreestimación de cómo va a ir creciendo el tráfico, pero no siempre les va a salir. ¿Lo que puede que se incremente más todavía? ¿Ya? Si ustedes hacen una carretera, entonces uno sube la plusvalía de la zona. Empieza no solo a haber una circulación que siempre había, por ejemplo, de flota, camiones, ¿ya? Empiezan a generarse industrias, no se tiene que también considerar ese incremento vehicular, empiezan a generarse urbanizaciones, también hay que considerar ese incremento vehicular. O sea, algunos factores se nos pueden salir de la mano y el tránsito se puede incrementar más de lo que habíamos estimado. Inclusive pueden empezar a pasar camiones mucho más pesados de lo que pasaba anteriormente, antes de que tengamos la carpeta de rodadura. Y muchos de esos factores, tanto como el incremento del tránsito, el incremento de las cargas, va a hacer de que nuestro pavimento se deteriore mucho antes de lo que nosotros teníamos previsto. Es por eso de que hay que hacer un monitoreo constante, o se recomienda una vez o dos veces, fueron una vez o cada 2 años, ir midiendo cómo está, en qué estado se encuentra el pavimento. ¿Ya? Si aparecen algunos efectos de construcción, algunos hundimientos, si hay que hacer bacheo, eso es bastante importante también. Pero lo que más nos interesa a nosotros en la parte de vía es ver cómo se encuentra el estado superficial del pavimento. Y para eso se crea lo que se conoce como el índice de rugosidad internacional, o el índice I, ¿ya? Que con esto nosotros podemos determinar la serviciabilidad del pavimento, determinar si aquí a cuánto tiempo, si ya es necesario hacer un mantenimiento, un recapeo. Fíjense, hablar de un recapeo es bastante caro, entonces hay que también tener en cuenta los costos, ¿ya? Ustedes en ambas ecuaciones, tanto para pavimento flexible como para pavimento rígido, necesitan la serviciabilidad acá, delta PSI, ¿ya? La diferencia entre la serviciabilidad inicial y la serviciabilidad final, lo mismo que acá, ¿ya? En ambas ecuaciones vamos a utilizar los valores de serviciabilidad. Entonces, uno de estos, bueno, hay más métodos para determinar la rugosidad o poder calcular la serviciabilidad. Uno de los más sencillos es el usar el equipo de Merlin, ¿ya? El índice de rugosidad fue aceptado como un estándar de medida de la regularidad superficial de un camino por el Banco Mundial allá en 1986, ¿ya? Su obtención es posible correlacionarla con cualquier equipo de medición de rugosidad de pavimento, ¿ya? El cálculo matemático del índice internacional de rugosidad relaciona la acumulación del desplazamiento de la masa superior con respecto a la inferior de un vehículo modelo, dividida entre la distancia recorrida sobre un camino transitado por el vehículo a una velocidad de 80 km por hora. El índice IRI se expresa en unidades de milímetros sobre metro, metro sobre kilómetro o pulgadas sobre metro, ¿ya? Para un camino pavimentado, el rango de la escala de IRI puede ir de 0 a 12 metros sobre kilómetro, donde 0 representa una superficie perfectamente uniforme y un 12 un camino prácticamente intransitable. El índice internacional de rugosidad permite especificar rangos o niveles de tolerancia para la aceptación de tramos nuevos de autopista, carretera, sirviendo como un parámetro de control de la calidad superficial, ¿ya? Y para carreteras que están en servicio, el índice de rugosidad internacional es una herramienta para monitorear el comportamiento del camino a través del tiempo y permite fijar umbrales de alerta para proceder con un estudio de los daños o para realizar las labores de mantenimiento de acuerdo a la importancia del camino. Al final todo tiene que ver con costo, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta también eso. El estado superficial de un camino incide directamente en algunos aspectos tales como el costo de operación de los vehículos, la calidad del manejo y confort, la seguridad de los usuarios al transitar por las carreteras, las cargas dinámicas que transmiten los vehículos que afectan al pavimento. Costo de operación de los vehículos: si tengo un camino feo, obviamente se va a ir fregando los amortiguadores, los demás componentes, ¿ya? Entonces,
Y eso ya quien transporta algo se le incrementa o se vuelve una incidencia en el costo final de su producto. La calidad de manejo. Si un camino es feo, yo voy a empezar a ir más lento, no puedo transitar a más velocidad. Entonces, eso también me llega a generar caos vehicular. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante en cuenta de que una vez que ya el IRI o el resultado de IRI es muy malo, si les tocara trabajar en un municipio o en la gobernación, recomendar de una vez un capeo o un bacheo si hay huecos muy grandes. O bueno, en el caso de bacheo no es necesario, uno se da cuenta simplemente que está mal. ¿Ya? Fíjense ahí los esquemas, cómo va viéndose la incidencia del iris. Un iris de 2 metros sobre kilómetro, entonces técnicamente un camino bien transitable. Un iris que se va haciendo mucho más grande, por ejemplo este de 8, ya empieza a haber grandes ondulaciones, depresión. Y el de 15 es mucho más complicado, peor uno de 20. Entonces eso hace que en general estos iris altos se producen obviamente en caminos de tierra, pero también en caminos pavimentados, especialmente los de hormigón rígido, se pueden presentar niveles de iris bastante altos. ¿Ya? La capa de rodadura de una carretera posee una serie de características técnicas y funcionales, obtenidas a partir de criterios y especificaciones de construcción. Su estado depende de la calidad inicial y del desgaste o deterioro producido por el tránsito y por los factores climáticos, entre otros. A nivel de REC, partiendo de las mediciones de rugosidad de un camino, se puede definir el estado de los pavimentos mediante el índice de rugosidad. Si se realiza un programa de evaluación anual en esos mismos caminos, se puede llegar a conocer el comportamiento del deterioro a través del tiempo. ¿Ya? Que muy difícilmente se hace aquí. Si tuviéramos las condiciones o las ganas, por así decirlo, las instituciones públicas o los organismos encargados por ejemplo, la ABC o las unidades de caminos de cada municipio, cada provincia. Entonces, ir viendo cómo a lo largo del tiempo, si se hace un monitoreo anual, cómo se va a ir desgastando el pavimento. Entonces, ahí se podría ya estimar cuándo se va a llegar a un índice de serviciabilidad mucho menor al índice de serviciabilidad final definido y haciendo un presupuesto para determinar cómo y cuándo se va a hacer el mantenimiento de la carretera. Ven que es bastante importante, pero muchas veces no se lo toma en cuenta. Fíjense, las pistas de aeropuerto, el iris máximo permitido es el de 2. ¿Ya? Eso tiene que ser como una mesa de billar bastante lisa y en perfecto estado. Los pavimentos nuevos, especialmente los pavimentos rígidos, tienden a tener un índice, no puedes darles un iris de 2, o sea, 2 metros sobre kilómetro, 2 milímetros sobre metro, difícilmente, pero va a tener un valor de iris. Si empieza a subir, miren, fíjense, pavimentos viejos ya empieza a mostrarse un poco más complicado, ya empiezan a haber depresiones menores frecuentes, ¿ya? Hasta más o menos un 8. Los caminos no pavimentados con mantenimiento empiezan a seguir subiendo, ya el índice varía más de 8, puede llegar a ser hasta de 2 inclusive. Y los caminos no pavimentados rugosos ya pueden tener un índice de iris mucho mayor, inclusive a 20, que es lugares donde ustedes no van a pasar o no van a andar o no van a transitar a más de 30 o 25 kilómetros por hora. ¿No? Bien, el equipo que utilizamos nosotros para medir la rugosidad es el rugosímetro de Merlin, ¿ya? Consiste básicamente en una estructura metálica de 1.8 metros de longitud, con una rueda al frente, un pie de apoyo fijo atrás y un pie de apoyo central vacío, ¿ya? O oscilante. Este último será el encargado de medirme las desviaciones de altura de un punto con respecto a la rasante que definen otros 2 puntos. O sea, los 2 extremos que están acá, ya fíjense, se genera una rasante. Si esto está, yo lo hago pisar sobre una ondulación, va a tender a subir, si hago pisar sobre una depresión, va a tender a bajar. ¿Ya? El apoyo central unido a un brazo que en su extremo superior posee un puntero que me permite registrar las desviaciones de la planilla. ¿Ya? Aquí vamos a ver que tiene, en el caso de elevaciones y depresiones,
y que nosotros debemos ajustar, colocar los valores y con eso ir viendo cómo se genera la gráfica de los datos. Bien, ahí tenemos los esquemas. La rueda, que en realidad yo tengo que hacer una medición por cada vuelta de una rueda, ¿ya? El giro de la rueda completa me genera una distancia de 1.8 metros, al igual lo que sería desde aquí hasta el eje de la rueda. Desde el patín fijo, ¿ya? Aquí están las manijas para poder alzar el equipo. Aquí está el pivote, el patín móvil, que es el que se va a que si se hunde me va a desplazar esto para arriba, si está muy elevado me lo va a desplazar para abajo al puntero, ¿ya? Procedimiento de campo. Para determinar un valor de rugosidad se deben efectuar 200 observaciones de las irregularidades que presenta el pavimento para 1 kilómetro. ¿Ya? 200 lecturas va a ser el valor de muestra para 1 kilómetro de carretera. Como les dije, una lectura es 1.81 metros, ¿ya? Pero se adopta que es el equivalente a 2, ¿ya? Y deben hacerse 200 lecturas como mínimo por kilómetro, ¿ya? O sea, la muestra o el valor, o así, por así decir, un cuarteo, en cada kilómetro se deben hacer 200 observaciones, ¿ya? Las observaciones deben realizarse estacionando el equipo a intervalos regulares, generalmente cada 2 metros de distancia. Y en la práctica esto se resuelve tomando como referencia la circunferencia de la rueda de Merlin, que es aproximadamente de esta dimensión. Es decir, cada ensayo se realiza al cabo de una vuelta de la rueda, ¿ya? Para la ejecución de los ensayos es necesaria la presencia de 2 personas, siendo una que tenga el trabajo de conducir y desplazar el equipo, además de realizar las lecturas, mientras que el otro se encarga de anotar dichas lecturas. Y se debe seleccionar 400 kilómetros para ser representativo a 1 kilómetro. Perdón. 400 metros será la muestra representativa para 1 kilómetro. Que eso será aproximadamente 200 observaciones, que es lo que me dice la norma. Yo debo hacer 200 lecturas para validar 1 kilómetro de longitud de un tramo de carretera. Para determinar el valor de velocidad, ya hemos visto eso, ¿ya? Cada una de las medidas o de las observaciones que yo tome van a ser detectadas con el patín móvil del equipo de Merlin, y que a su vez son indicadas por la posición que adopta el puntero sobre la escala graduada del tablero, generándose de esta manera las lecturas. Las observaciones deben realizarse estacionando el equipo a intervalos regulares, generalmente aproximadamente a 2 metros de distancia. En la práctica esto se resuelve tomando como referencia la circunferencia de la rueda de Merlin, que es aproximadamente esa dimensión. En cada observación el instrumento debe descansar sobre el camino apoyado en 3 puntos fijos e invariables: la rueda, el apoyo trasero fijo y el estabilizador para el ensayo, que sería el patín móvil. La determinación de la rugosidad de un pavimento se basa en el concepto de usar la distribución de las desviaciones de la superficie respecto a una cuerda promedio. El desplazamiento vertical entre la superficie del camino y el puntero medio de una línea imaginaria de longitud constante. El desplazamiento es conocido como la desviación respecto a la cuerda promedio. Se debe definir un histograma de distribución de las 200, un histograma de distribución de frecuencia de las 200 mediciones, ¿ya? Para de esa manera medir la dispersión de las desviaciones y correlacionarlas con la escala estándar de rugosidad. El parámetro estadístico que establece la magnitud de la dispersión es el rango de la muestra, conocido como la letra D mayúscula. Luego de proceder a eliminar los 10 datos iniciales y finales de la cola del histograma. O sea, los valores muy inferiores, los 10 valores más inferiores y los 10 valores más superiores que se haya tomado la lectura, se los desprecia, ¿ya? Y después se procede a hacer la suma de todos los datos restantes al final y obtener el valor de D, ¿ya? Para con eso nosotros saber qué tipo de ecuación vamos a elegir. El rango D determinado debe expresarse en milímetros, para lo cual se multiplica el número por unidades calculadas por el valor que se tiene en cada unidad de milímetros.
Cuando el valor de iris va a estar entre 2.4 y 15.9, entonces el iris utiliza esta fórmula. 0.5093 más 0.0471. Cuando el iris es menor a 2.4, entonces se utiliza la siguiente fórmula. El iris es igual a 0.0485. Pavimentos muy malos, obviamente mi iris me va a dar mucho mayor a 2. O sea, no necesito hacer primero la prueba, ya me voy dando cuenta yo a medida que me encuentro ahí en el camino. Entonces ya sabré que tendré que calcular el iris con esta ecuación, ya con la primera. Pavimentos nuevos o pistas de aterrizaje, me voy a dar cuenta que tengo que calcular el iris con la segunda ecuación. Cuando el iris me da un valor menor a 1 metro sobre kilómetro, la regularidad de la superficie es bastante buena. Cuando está entre 1 y 1.9 es una superficie regular, superficial bastante buena también. Cuando está entre 1.9 y 3.6 ya es una superficie regular. Entre 3.6 y 6.4 ya se considera como una superficie deficiente. Y mayor a 6.4 ya es una regularidad superficial muy deficiente. Vamos ahora con el índice de serviciabilidad, que es lo que nos interesa a nosotros. Ya ustedes han visto que el índice de serviciabilidad se clasifica en 5 valores. De 0 a 1, muy mala. De 1 a 2, mala. De 2 a 3, regular. De 3 a 4, buena. Y de 4 a 5, muy buena. Por lo general se adopta de 4 a 4.5 cuando son pavimentos nuevos. Y la serviciabilidad final puede ir de 2 a 2.5. Ahora tenemos dos autores que me pueden correlacionar el valor de la serviciabilidad a partir del IRI, ¿ya? Aquí tenemos el de William Patterson, ¿ya? Con la siguiente ecuación. El índice de serviciabilidad va a ser igual a 5 dividido entre exponencial elevado al IRI sobre 5.5. Y otro autor que es la más utilizada, que es esta ecuación. La serviciabilidad será igual a 5.85 menos 1.68 por la raíz cuadrada del IRI. ¿Ya? Entonces, a continuación, sé que en este punto no se entiende, no es muy claro. ¿Ya? Les voy a mostrar unos videos para que se les pueda despejar el concepto, cómo es que se tiene que hacer el ensayo. Cómo es lo que vamos a realizar. Bien, pueden verlo entonces.
Este otro video es un poquito más largo, entonces si se pueden salir y volver a entrar sería mucho mejor, ¿ya? Vuelvan a entrar al mismo enlace. El rugosímetro Merlin mide el desplazamiento vertical de la huella del carril izquierdo y derecho. Asimismo, con este equipo nosotros obtenemos el índice de rugosidad internacional, IRI. Se determina mediante la acumulación de desplazamientos verticales dividida entre la distancia. Se expresa en milímetros por metro o metros por kilómetro. Con los datos del IRI se podrá calcular el índice de la serviciabilidad del pavimento, PSI, el cual se encuentra en una escala de 0 a 5, para así poder clasificarla en una condición de la siguiente tabla, ya sea muy mala, mala, regular, buena y muy buena. También se puede clasificar el índice de condición del pavimento, PSI, el cual se encuentra de una escala de 0 a 100. Nuestra zona de estudio es el tramo ubicado en la avenida Tarapacá con la calle Damasco. Nuestro trabajo en campo fue realizado por 4 personas. El equipo fue calibrado previamente en laboratorio. Las muestras se tomaron en un tramo de 400 metros a cada 1.8 metros. Fueron 200 muestras. Cada muestra fue tomada en la huella que dejan los vehículos. Como referencia se tomó el pitón de la rueda, ya que al girar este tiene 1.8 metros. Se aprecia cómo se manipula el equipo. El anotador verifica los datos en el formato que es obtenido en el manual del presente equipo. Asimismo, podemos apreciar que el equipo cuenta con una escala de 0 a 50. Y así se continúa tomando datos. De nuestro trabajo en campo se aprecia nuestro formato con nuestros 200 datos del carril derecho para una carpeta en frío. Luego se grafica un histograma. Para obtener el ancho del histograma se elimina el 10% de las muestras en ambos extremos. Para cada extremo sería 5% y serían 10 de cada lado. Podemos apreciar que nosotros obtenemos un D de 37.333. Este mismo se multiplica por 5 milímetros, el cual nos resulta 186.686 milímetros. Para nuestro IRI de carril derecho se utiliza la siguiente fórmula: 0.593 más 0.0471 por el D. Luego de realizar esta operación obtenemos que nuestro IRI es igual a 9.385 metros por kilómetro. Apreciamos nuestros datos obtenidos en campo del carril izquierdo, el cual fue de bajada con una carpeta en frío. De igual manera que el carril derecho
se hace la obtención del ancho del histograma, el cual se obtuvo 142.5 milímetros, y haciendo la misma fórmula del IRI se obtiene de 7.305 metros por kilómetro. Para el cálculo del PSI, el cual es a partir del IRI, utilizamos tres fórmulas, del cual nosotros sacaremos el promedio. En el carril derecho obtenemos 0.51, en el carril izquierdo obtenemos 1.16 y el promedio de estos dos sale 0.84. Podemos apreciar un gráfico de nuestro carril derecho y carril izquierdo. Seguidamente obtenemos la serviciabilidad del pavimento evaluado. Nuestra clasificación sería carril derecho muy mala, carril izquierdo mala. Haciendo un promedio de estos, obtendríamos que nuestro pavimento estaría en una clasificación de muy mala. Para finalizar, concluimos que nuestra serviciabilidad mediante el método del rugosímetro de Merlin es muy malo, ya sea según la escala del PSI o PCI. Asimismo, hacemos una comparación con nuestro anterior resultado, el cual fue por unidades de muestreo, y nos salió de la misma manera muy malo. Se comparó el mismo tramo de 400 metros aproximadamente. Bien. ¿Alguna pregunta? Auxiliar, un par de preguntas. La primera, se hace en cada huella, ¿no? Pero ¿se hace en todo el tramo? Porque No le hacerlo a pie con entiendo. esa máquina, o sea, ellos empujan Lo- esa bicicleta, ¿no? Sí, Y se mueve la agujita, y ellos van marcando cuánto se mueve y cómo se mueve, ¿no? En una planilla. correcto. Pero eso lo hacen en todo su tramo longitudinal, en cada una de las dos huellas que tendría una vía. Sí, ya le dije, 200 lecturas es la muestra para 1 kilómetro. Uno va Porque, marcándose kilómetro, y 200 metros tiene que representar el equivalente para el estudio para 1 kilómetro. No, perdón, 200 metros, 200 observaciones, casi 400 metros. y eso se tiene que hacer sí o sí en cada kilómetro, porque nunca he visto a un tipo con su bicicleta ahí durante un trayecto de Y, 50 y, por- kilómetros, digamos. y porque no lo hacen. En realidad no, va a haber kilómetros que está bueno, digamos, el camino. Va a haber zonas donde es feo. Entonces uno tiene que determinar las zonas que son bien feas. Eso ya depende. Solo lo he hecho una vez en servicio externo yo. La verdad que el ensayo es raro lo que sale. Y fue en San Julián, el camino antiguo, pero el camino nuevo de Santa Cruz, San Julián, perdón, Santa Cruz, Cochabamba. No es San Julián, Yapacaní se llama esa zona. Ya me estaba equivocando, me estaba yendo por la de Trinidad. Ya. Y ahí analizamos un tramo de 16 kilómetros, ¿ya? Entonces, ¿Y no sé cuánto se quién contrató, tardaron en 16 kilómetros? y tuvimos como 5 días, porque hay que hacerlo, así como vieron, carril derecho, carril izquierdo. Y dos veces, ¿no? En cada carril, porque son dos huellas. Como no, eso de una vez, no dice, es una vez por carril, no dice por huella. El lugar por donde se tiene que ir es por donde marca la huella del vehículo. Yo no me voy a pegar mucho a la berma, porque sobre la berma rara vez pasan muy seguido los vehículos. Entonces ahí me va a dar un buen valor. Ya, no me puedo apegar mucho a la berma. Tengo que apegarme, por lo general, tratar de ir por donde van una de las ruedas del vehículo. Tengo ¿Y que la hacer 2 lecturas. bicicleta es la única manera de hacerlo? ¿No hay una Hay manera otros, son más automatizada? caras, sí. Hay más equipo, pero es más caro.
Ausi, disculpa una consulta. ¿Será que me puedo retirar? Es que tengo clase de fundaciones. Ya, claro, pero va a pasar a casa del ingeniero, pues los de suelo 2 no están pasando. ¿Dónde están pasando? No sé, por eso le pregunto. En suelo 2 Ah, no, ya. no vi qué pasa. Ah, ya, Le es que quiero pregunto, ¿va a aprovechar el pasar? cuarto. Ya. Ya. Entonces, Eh, Ausi, no es muy común que lo hagan, ¿no? Este ensayo es de monitoreo y control. Yo lo recomendaría, bueno, lo que leí se recomienda es que se haga una vez por año, especialmente en caminos conflictivos, por ejemplo, Santa Cruz, Cotoca, algunos sectores de segundo anillo. ¿Qué es lo que hacen aquí para evitarse toda la fatiga? Una vez que está bien feo, recién se pone a hacer un mantenimiento, ¿no? Hay calles de Santa Cruz que si uno se pone a analizar el índice, el iris y luego calcula el PSI, le da muy bajo, ¿no? Entonces ya ahí empieza a ser, como les dije, hay que tener el tema de la transitabilidad. En el caso de carreteras, obviamente si empieza a ser feo, por ejemplo, los que hay para Trinidad, hay, no sé si ya habrán hecho un, un recapeo, pero había zonas que era horrible, entonces la flota, o sea, se diseña para ustedes que han llevado carreteras, uno se diseña para ciertas velocidades, pero si el camino es feo, entonces va a empezar a ir más lento el vehículo, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales inconvenientes. Ahora, lo que sí quiero hacer que entiendan que siempre es el principal problema que se tiene cuando hacemos este laboratorio. Nosotros vamos a hacer esto. Mucho va a depender de ustedes o si me dejan usarlo también el equipo afuera. Si lo hacemos sobre la avenida o si lo hacemos dentro de una de las calles de la universidad, de todas esas calles que hay. Y medir el, el IRI, ¿ya? Ahora, otra cosa, se hace así una planita, se va anotando todas las 200 mediciones, ¿ya? Y esto de aquí, el histograma o la distribución de frecuencia. Fíjense, ya. Fíjense, se fijan que el valor mínimo es 0 y el máximo es 50. ¿Ya? Entre todas sus lecturas, él tuvo toda esta serie de valores, ¿ya? El que más le dio seguro fue esta de 30, que le dio 12 veces le salió 30. Ahí me dice que yo tengo que descartar las 10 primeras lecturas y las 10 últimas, o sea, las más pequeñas y las lecturas más de ambos extremos. Fíjense aquí, son 3, esto es todo su histograma, las veces que se repite cada lectura, ¿ya? Estas de acá, ¿bien? Las veces que se repite tengo que representarlo en el histograma, ¿ya? Y tengo que descartar 10 de cada extremo. Fíjense aquí. 3, 2, 1. Ahí van 6. Con estas son 7. Y aquí vuelven a ser 3, entonces serían las 10. Entonces estaríamos hablando del punto de partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde 8 empezaría su ancho de histograma. Y aquí tenemos 8 y aquí son 3, ¿ya? Por eso es que le queda un tercio, ¿ya? Fíjense, 50, 49, 48, ¿ya? Por eso es que le queda un tercio. Aquí estoy rechazando 7, ya van 7 de esta lectura, ¿ya? Y de acá estoy rechazando 2, no, perdón, aquí serían 8 lecturas, ¿ya? De acá estoy rechazando 2, ya serían las 10, pero me queda una todavía de esta, por eso que coloca el un tercio, ¿ya? Y el ancho comenzaría desde acá hasta acá, que serían los 37, más un tercio de ese valor, me da 37.33. Eso lo multiplico por 5 milímetros y tengo el valor de ti, ¿ya? Y ya podré usar la fórmula para encontrar el valor de IRI. La hemos visto acá, ¿ya ven? Cuando el pavimento es malo no se da cuenta exactamente qué valor o qué fórmula de IRI va a usar. En este caso vamos a usar esta, la de 0.539 más 0.0471 por D, ¿ya? Lo mismo pasa aquí en el video.
él usa esa ecuación. ¿Ya? Una vez tienen su IRI, lo que hacen, bueno, aquí determina para el carril izquierdo, para cada uno tienen que necesitar el IRI, y pueden usar cualquiera de las ecuaciones aplicadas. Yo recomiendo trabajar con esto, ¿ya? Con la segunda. Con eso obtienen su valor de PSI o el valor de serviciabilidad. Y eso ya me indica si se encuentra muy por debajo de la serviciabilidad final establecida en mi proyecto. En el caso de pavimentos rígidos, yo ya estoy obligado a hacer un recapeo, ya colocar otra carpeta más encima del material, de una carpeta asfáltica, ya reforzar unos 3, 5 centímetros. Lo que hace, o lo que han visto que hace algunas veces la alcaldía, cada 5, cada determinados años, sobre el segundo anillo, ya. Pero previamente se tiene que hacer eso. Otra cosa, en el caso de Santa Cruz, yo creo que es más recomendable en la ciudad hacerlo esto de noche. En el caso de cuando se sale al campo, nosotros tratábamos de empezar bien temprano en la mañana, ¿ya? Para parar más o menos a las 11, para que el calor no nos mate, ¿ya? Y volver más o menos a las 3, 3 y media de la tarde, ¿ya? Donde ya el calor empieza a ser un poco más bajo, ¿ya? Bien, ¿algo más que quieran preguntar? Creo que alguien levantó la mano en el chat. Y yo, sí, la viga, hay una viga, Beckelman. tiene un nombre, es la Beckelman, emplaza mide este IRI. deformaciones. No, eso es para medir deformación, pero también, si no me equivoco, saca servicialidad, pero es muy caro un punto de una Beckelman. Comparado con lo que vale el IRI, un punto de Beckelman es muy caro, aparte que necesita un camión de 8 toneladas. Por eso le digo que es mucho más barato que cualquier ensayo hacer el IRI. Fíjense el tiempo que tiene que tener. Y el preparar la vida Beckelman es complicado. ¿Ya? Si Y puedo, quiere ver, sí, auxiliar, hay videos en YouTube sobre la viga Beckelman. Pueden verlo y van a ver que hay que sí o sí usar un camión de 8 toneladas. Entonces, conseguir llevar eso, entonces se vuelve un poquito más costoso hacer. Y si yo puedo hacer un tramo sí, un tramo no de mi camino, donde lo vaya a ver feíto, digamos, ahí lo hago el IRI y después donde lo vea bonito no lo hago y así, o sí En tiene que realidad, eso lo tiene que tomar, como les digo, cada servicio departamental de caminos tiene en teoría ingenieros que trabajan ahí, entonces él le tiene que decir dónde sí, dónde no quiere ir. En realidad el cliente es el que manda al final del día, ¿ya? Entonces, no se va a poner a hacer un iris en una zona donde está bien, digamos. O sea, por ejemplo, en un lugar donde se parquean vehículos pesados es obvio, por ejemplo, donde hay un camino, un pueblo donde donde paran a comer, ahí se parquean algunos vehículos pesados, entonces los que frenan, aceleran, entonces van debilitando más el pavimento que lo que va pasando otros vehículos. Entonces ahí se podría hacer otra zona, obviamente, como le digo, se debe escoger tramo, pero eso ya va a depender del que esté a cargo, ya sea de servicio departamental de caminos o siempre los municipios tienen una dirección de tráfico y transporte, obras públicas. Entonces, ese ingeniero a cargo tiene que decir. Entonces, si les toca hacer ustedes ese ingeniero a cargo, ya tendrán que decir dónde y cómo hacerlo el ensayo. Yo siempre les hablo a raíz de mi experiencia a partir como laboratorista, ¿ya? Entonces, ya lo de elegir dónde y cómo hacerlo, eso ya verán si les toca trabajar así, qué es lo que tienen que hacer. En todo caso, como les digo, al final el cliente es el que manda, porque es el que está pagando por el ensayo. Entonces, como les digo, hay zonas en que si está muy bien cuidado no habrá necesidad, pero si estamos hablando de un tramo largo y hay varios puntos que están muy feos, obviamente que recapeos se hacen todos porque no me va a quedar un desnivel. Entonces, obligatoriamente, si hay zonas muy feas, yo tendré que recapear los 15, 20 kilómetros que tenga ese tramo. Entonces, siempre se trabaja por tramos de 20 kilómetros. Cuando vean la mayoría de las licitaciones,
siempre son tramos de 20 y pico kilómetros, no exceden más, ¿ya? Entonces lo mismo así es cuando se hace ensayo de monitoreo en carretera. ¿Otra pregunta que quieran hacer? Ya. Bastante bonito el ensayo. La verdad nunca pregunté cuánto salía el costo. Hasta donde se estaría, creo, 80, 800 bolivianos las 200 mediciones. ¿Ya? Eso salía. Pero, como les digo, a veces algunos laboratorios cuando hacen cosas grandes le bajan harto el precio. Y otro mantiene. Los ensayos de asfalto siempre han sido los más caros de todos los ensayos. ¿Ya? Un Bueno, los Marshall, ensayos de asfalto se mantienen en el laboratorio. y en parte sí, sí, son los más caros que hay. Un Marshall completo me llega a costar 8.000 bolivianos. Pero un Marshall completo se refiere a hacer todos los ensayos que hemos visto, utilidad, punto de hablamiento, punto de inflamación. Y además tengo que hacer los ensayos de los agregados, o sea, hacer de peso específico, peso unitario, granulometría, porcentaje de fino, tengo que hacer desgaste en la máquina de Los Ángeles. Después de tener todos esos datos, tengo que hacer una serie de briquetas, romperla y recién entregar el resultado de la estabilidad y fluencia del Marshall. ¿Ya? Como les digo, un Marshall completo le sale 8.000 bolivianos. Mario, ¿Sí? aquí teniendo la revista de aquí de laboratorio, me fijé y dice índice de rugosidad internacional IRI, está precio 300 bolivianos estaría para hacer. Por kilómetro parece que dice. Ah, ya. Entonces, 800, no, la verdad que no manejo los costos de asfalto mucho porque no son ensayos que hay en laboratorios acá. Entonces, mucho más barato el IRI. ¿Qué otros ensayos? Fíjense los ensayos que hemos hecho, que si están ahí los costos. Bueno, a ver, ductilidad 350 bolivianos, ensayo de la mancha 300, recuperación elástica, estabilidad, viscosidad, situación cinemática, dilatación, película delgada 250. El más caro es como dice el Marshall, con Claro, 7.000. porque un Marshall es un ensayo completo que hay que hacer todos los ensayos. Ujú. Caracterizar al asfalto y después hacer a los agregados. La Beckerman que comentó el compañero es 300 bolivianos por punto y así. Sí, y es un punto que hay que hacer y son varios. Beckerman solo he visto que han hecho, o sea, nunca he hecho yo, pero he visto que se hace en el trompillo. Ya 2 veces ya he visto hacer. Entonces, más que todo es para pistas de aterrizaje. También es aplicable a la carretera, pero, como les digo, para carretera con hacer la servicialidad ya es más que suficiente. Ah, perdón, con el IRI. ¿Ya? ¿Y un Marshall cuánto tiempo le lleva a hacer? Y depende de quién lo está haciendo. Puede tardar hasta unas 2 semanas. Es más difícil que hacer una osificación de hormigón. Y los costos del laboratorio de la carrera son un poco más elevados que los demás laboratorios, ¿o no? En algunas cosas, sí. El SPT es el más caro de todo. Después, en lo que es Proctor, CBR, son casi los mismos, son parecidos. En el SPT sí es el más caro, porque la carrera nunca la ha bajado de precio de 250. Y hay gente que el SPT lo hace hasta en 170 bolivianos el metro. Pero después lo que es Proctor, CBR, la mayoría son tres. Romper una probeta y va en cualquier lado cuesta 30 pesos la probeta. O sea, después la mayoría de los ensayos sí se mantienen. Asfalto no sé la verdad, porque el único que tiene asfalto se llama la Bucax y recientemente, hace un par de años, Incilab. Después, no sé si Tecal tal vez no tenía también equipo de asfalto. No sé si allá tendrá ahora.
Los ensayos de asfalto antes siempre se venía a buscarlo o a ingeniería civil o en la UCAX, ya un laboratorio que está por la mutualista. Estos son los únicos que contaban con equipo de asfalto. ¿Ya? Aclararles que la próxima semana sería el 10 y el 17 vamos a estar en el laboratorio. El 24 dudo que, y además nadie va a querer venir, así que dudo que haya. ¿Ya? Vamos a ver los ensayos de el IRI primero. Vamos a ver también el punto de inflamación, película delgada. Y voy a hablar con el encargado, con Milton, para ver si se pueden hacer por lo menos 2 ensayos de a emulsiones asfálticas, ¿ya? Para que puedan ver algo más, ¿ya? Porque después de los ensayos básicos, no. O sea, que vean el ensayo de viscosidad que por lo general siempre se pide cuando se solicita una emulsión y si se anima a hacer un ensayo de destilación también. Pero voy a ver si él quiere hacerlo, ¿ya? Eso vamos a ir viendo en el transcurso del mes. Y ya al año sería, si es que de verdad va a ser hasta el 17 o si se alarga, hacer bien un Marshall. O si no, explicarlo de forma virtual el Marshall y tomarles examen, ¿ya? Entonces eso les voy diciendo desde ahora. ¿Solo un examen va a Bien. ser? Por lo visto de los tiempos, sí, además son 15 puntos. Si no, si les tomo todos, sus informes varían casi nada. Tendría que distribuirla en 3 notas. Así que yo creo que sí va a ser solo un examen. ¿Ya? Le vale 15 puntos de laboratorio. Entonces, prefiero tomarle un solo examen que valga 8 o 7 puntos y que sus laboratorios valgan los otros 7, 8 puntos restantes, o mitad y mitad. ¿Ya? Bien, jóvenes, si no hay ninguna otra consulta, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Ya no va a haber lista, ¿eh? Listo, ya. No, nunca llegaron a ser 15 en ningún grupo, así que ¿para qué vamos a hacer lista? Eso, ¿no? Llegue. ¿Ya? Entonces, los que van, el que gane, yo siempre llevo asfalto temprano para ir recalentando, sacando muestra para meter al horno. Así que voy a estar ahí afuera con una hoja para asistencia y los 15 primeros, esos entran. El que no, ya la próxima semana que llegue temprano. ¿Ya? Entonces, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Luego, hasta luego. Hasta luego, auxiliar.